Definición de antropología y cuándo se origina como ciencia. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX, la cual es una de la ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y cultura a la que pertenece, y al mismo tiempo como producto de estas. Evolucionista. Trasfondo histórico. Sostiene que las sociedades pasarán por estudios de desarrollo, la cual la labor del científico social se encarga en descubrir y presentar cuáles han sido las fases que atravesaron todas las culturas, hasta llegar al grado de desarrollo más alto. Inicia en el año 1830. Como postulados encontramos la afirmación de que existía una unidad psíquica y biológica fundamental de la especie humana. Principales representantes y sus textos más importantes fueron Edward Taylor, autor del primer libro de texto de antropología general. Él propone explicar la evolución de las sociedades humanas por medio de las diferentes etapas hasta alcanzar una etapa desarrollada. Particularismo histórico. El trasfondo histórico hace una distinción analítica de las características de cada grupo social, haciendo énfasis en la reconstrucción histórica cultural, es decir, cada cultura o sociedad es resultado de su propio proceso histórico, en el cual la suma de los aspectos que le han ido construyendo con el paso del tiempo da como resultado las características que se crean hoy en el presente. Se creó en el periodo de 1968. Postulados. Surge la noción de relativismo cultural, que descalifica la existencia de culturas salvajes y culturas superiores, categorías que evidencian el etnocentrismo de sus autores, ubicando la propia como el modelo de sociedad por alcanzar. Principales representantes y sus textos más importantes. Franz Boas radica en su demostración de que la raza, la lengua y la cultura son elementos independientes de la condición humana y que es posible encontrar sociedades que comparten los mismos rasgos raciales, comportamientos y lenguas diferentes. El difusionismo, trasfondo histórico, plantea que las culturas adopten sus elementos por imitación. Se descarta la creación independiente y las culturas más antiguas son los centros de origen desde los cuales a través del tiempo se han transmitido o difundido las técnicas y conocimiento. A periodo fue a finales del siglo XIX. Postulados. El primero que se debe resaltar es uno que podemos denominar el postulado de la singularidad histórica de cada cultura. Cada cultura tiene una propia trayectoria y unas características únicas que deben ser comprendidas en sus propios términos, donde también el origen de ellas, el cual compartieron idioma, ideologías, formas de pensar, religión, economía, entre otros elementos, mediante el contacto voluntario o involuntario de la misma. Principales representantes y sus textos más importantes. Friedrich Ratzel consideraba que todos los inventos que se habían extendido por el mundo desde centros nucleares por medio de El mismo trasfondo histórico se desarrolló ampliamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y se incorporó a la antropología, así como a las demás ciencias sociales y humanas. Periodo. Inició en 1940. Postulados. Es una teoría social que trata de explicar la evolución de la sociedad recurriendo a Charles Darwin y la teoría de la evolución, aunque descarta algunos dogmas del antiguo evolucionismo social y cultural. El funcionalismo, trasfondo histórico, plantea que la tarea del antropólogo es describir las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiada, en donde podemos comprender sus orígenes y estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia, tal y como la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula como las demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esta sociedad. Postulados. Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el equilibrio y el cambio. La estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas como en la estructura orgánica. Cada parte en el sistema social está unido a los demás. Principales representantes y sus textos más importantes. Emily Durkheim analiza cuál es la función que desempeñan las instituciones sociales como la economía, parentesco, religión y el delito en la sociedad para mantener la cohesión social, entendiendo el cómo se debe de funcionar educadamente la sociedad. Cultura y personalidad. La influencia de Freud en la antropología. Trasfondo histórico. Retoma aspectos de la obra del célebre psicólogo alemán Sigmund Freud, relacionando las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Periodo.
año de 1920 y 1960. Postulados. Temas como la infancia y la educación sexual aportan una influencia importante en el desarrollo y nos permite tener conocimiento acerca de la sociedad. Principales representantes y sus textos más importantes. Margaret Mead y Ruth Benedict. No explica por qué podemos observar dicha influencia en algunas sociedades y el por qué esté ausente en otras.